Bienvenidos a Iglesia Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. Como hoy es domingo de Pentecostés y uno quiere hablar sobre el Pentecostés y lo que significa el Pentecostés, es difícil ser creativo con el título, porque vamos a hablar sobre eso precisamente, ¿qué es el Pentecostés? Así que no le pude colocar otro tema, otro título al mensaje de esta mañana más que ese directo, ¿qué es Pentecostés? Porque lo cierto es que nuestro concepto de lo que es Pentecostés a veces es muy limitado, es muy corto teológicamente. Estudiar todo el significado de Pentecostés, sobre todo desde la Pascua, es un estudio bíblico bastante extenso. Tomaría bastante tiempo, mucho más tiempo del que disponemos en el servicio para aprender esta mañana. Haré mi mejor esfuerzo por poderlo condensar. Quienes nos han acompañado servicios como el de este domingo en años anteriores, creo que ya tienen una buena noción de lo que significa esta palabra. Este es uno de aquellos mensajes como cuando uno predica en Navidad y todos llegan a la iglesia, al servicio de Navidad y dicen: ¿de qué predicará el pastor? Pues del nacimiento de Jesús probablemente, ¿verdad? Si usted va a una celebración del Pentecostés, es lógico que va a aprender sobre la fiesta del Pentecostés y le van a hablar sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, muchos de nosotros crecimos en la iglesia hace décadas atrás con un limitado conocimiento de lo que significaba Pentecostés. Y mi intención esta mañana es que todos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, pero más importante aún, al reconocer lo que significa el Espíritu Santo en nosotros nos sintamos atraídos por Dios, acercarnos más a Él, a parecernos más a Él y entender lo que Él hace a través de su obra en nosotros. Pentecostés reúne tres manifestaciones de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Todos acá sabemos que la Trinidad está compuesta por Dios Padre, por Dios Hijo a través de Jesucristo el Mesías, y el Espíritu de Dios enviado a nosotros. Dios Hijo y Espíritu Santo juntos forman la Trinidad divina. Un día como hoy es importante que recordemos lo que significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de tres fiestas que muchos de nosotros celebramos o conmemoramos. Uno de ellos es la Pascua. La Pascua es Dios por nosotros. Es lo que Dios hizo por nosotros en el tiempo en el que todavía estaba el pueblo de Dios en Egipto, a un pie de salir en pro de la tierra prometida, y Dios establece una fiesta especial donde Él revela, como Yahweh se revela quién es Él por nosotros, la persona que nos cuida, que nos protege de las garras de la muerte. Pero también está la natividad, lo que nosotros conocemos como Navidad. Dios es con nosotros a través de la persona Emmanuel, que es Jesucristo, el Mesías enviado para la salvación, el perdón de nuestros pecados. Ahí tenemos una segunda fiesta que muchos de nosotros guardamos en la fe. Y la tercera es la que estamos conmemorando una mañana como hoy, que es el día de Pentecostés. Aquí es Dios en nosotros. Si usted reúne esas tres y solamente cambia la preposición, sería: la Pascua es Dios por nosotros, la Navidad es Dios con nosotros a través de Manuel, y el Pentecostés es Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Tres fiestas que representan algo elemental en la fe cristiana: la Pascua, la revelación de Dios y el poder de Dios a la humanidad; la Navidad, Dios con nosotros a través de la presencia de Jesús hace 2000 años; y el Pentecostés, que es Dios a través de su Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Déjame decirle algo, no me tiene que responder audiblemente, pues si quiere lo puede hacer. ¿Es usted una persona que ha entregado su vida a Jesús?
¿Ha entregado usted su vida al Señor? Si lo ha hecho, usted es una persona receptora, es un vaso receptor a la presencia de Dios en su vida. Y una vez usted conoce a Jesucristo, le entrega su vida por completo, su cuerpo, su alma y su espíritu son receptivos a la presencia de Dios morando dentro de usted. El Pentecostés es un milagro, no solamente es una fiesta. Porque hasta el Pentecostés, el día de Pentecostés, que vamos a leer y vamos a aprender, por supuesto, en unos momentos al respecto, el hombre no había conocido lo que significaba tener la morada de Dios, o sea, la presencia de Dios viviendo dentro de sí mismo. Antes de eso, el hombre únicamente había conocido las manifestaciones de Dios y Dios morando en distintos lugares, pero no necesariamente dentro del cuerpo de los hombres. Entonces había que ir a buscar la presencia de Dios a un templo, anteriormente a un tabernáculo. Moisés lo encontraba en un monte, el monte Sinaí, por ejemplo. Dios se manifestaba de distintas formas, y si quiere verlo desde el Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero hasta el día de Pentecostés, que los discípulos reciben como fuego al Espíritu Santo, el hombre no conocía lo que significaba que Dios morara dentro de sí. Y usted y yo vivimos en esa era. Vivimos en una era revelada a los hombres donde Dios ya no mora en cualquier lugar, sino que mora en su lugar favorito: sus hijos. Qué lindo eso, ¿no? Antes de eso no. ¿Y por qué no moraba en el corazón de los hijos de Israel, de los israelitas, de los hebreos? Y es porque todavía el plan de redención no se había cumplido. No habíamos sido redimidos del pecado, no habíamos sido redimidos. Entonces el Espíritu de Dios no podía morar en un cuerpo lleno de pecado, sin perdón y sin redención. Pero la obra de Cristo, cuando Él vino a nacer aquí, Dios con nosotros, vino a nacer con nosotros, a vivir con nosotros, fue la antesala, fue el plato que se sirvió antes de que Dios enviara a su Espíritu a vivir con nosotros. El Espíritu Santo, y eso es algo que tenemos que cambiar, quizás porque muchos de nosotros, al no conocerlo, al no acercarnos a Él, todavía tenemos un concepto muy limitado, muy místico de lo que es el Espíritu Santo. Y por eso todavía hay quienes están sentados probablemente acá pensando que el Espíritu Santo es un qué, un objeto, y no un quién, una persona. El Espíritu Santo no es un objeto, no es una sustancia mística que se celebra o se manifiesta. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros ahora. No es un qué, no es un objeto cualquiera, no es una cosa mística, no es una sustancia que vive en el aire. Es Dios morando en nosotros. Entonces la iglesia tiene que aprender más sobre el Espíritu Santo para entender en qué era estamos viviendo hoy. Entonces hay dos Pentecosteses. Lo voy a hacer acá. Aquí les voy a explicar brevemente, porque de verdad me tardaría mucho, el Pentecostés del Antiguo Testamento. Y de este lado voy a explicar el Pentecostés del Nuevo Testamento. Los dos son igualmente importantes, pero el que usted y yo vivimos hoy en cuanto a manifestación es el segundo, el del Nuevo Testamento, pero todo tiene una raíz. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, no lo vamos a leer ahorita porque se vuelve bastante extenso, celebraba la fiesta del Pentecostés en conmemoración de que Dios les había dado las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Y entonces justamente después de la Pascua, Dios le entrega los mandamientos en el monte Sinaí a través de Moisés al pueblo, y entonces se establece una fiesta que llamada hasta el día de hoy el Shavuot. El Shavuot es la fiesta que conmemora. Cuando usted vea la palabra Shavuot en hebreo, recuerde que es la fiesta judía que conmemora la entrega de los 10 mandamientos, la ley al pueblo de Dios. Y eso se celebró mucho tiempo después de la Pascua. Pero hay un segundo día de Pentecostés, pero no se podía cumplir el segundo sin el primero.
El segundo día de Pentecostés es el que leemos en el Nuevo Testamento y es el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, bueno, son los discípulos, futuros apóstoles, y eso ocurrió 50 días después de la Pascua. Todos los años les pido que hagan esto, todos digan Pentecostés. Ok, lo felicito, casi habló griego. Ahora va a repetirlo, pero quite la S, diga Pentecosté. Qué bonito sonó. Acaba de decir 50 en griego. Eso significa Pentecostés. Pentecostés no es una religión. Pentecostés no es una manifestación del Espíritu de Dios. Pentecostés no es caerse en el Espíritu. Pentecostés no es necesariamente tener manifestaciones emocionales cuando el Espíritu Santo nos toca. Esas son manifestaciones, son expresiones que se pueden dar de cuando el Espíritu Santo nos toca. Pero el Espíritu Santo y el Pentecostés no es un asunto de emociones, sentimientos o reacciones corporativas. El Pentecostés no significa nada más y nada menos que 50 días cumplidos a partir de la Pascua. O sea, la palabra Pentecostés no es una palabra hiperteológicamente profunda. Significa un número en griego, 50. Eso es todo. La edad de la mayoría de ustedes. Yo estoy muy lejos de cumplir eso. Eso significa 50, o sea 50. Eso significa Pentecostés. Y solo le dije que quitara la S para que tuviera una idea de cómo se decía originalmente en griego, cuando esto se estableció y cuando era una lengua importantísima, tan importante que su Nuevo Testamento originalmente fue escrito en ese idioma. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y todas las cartas que vienen después de eso hasta el Apocalipsis, está escrito en su mayoría en griego. Así que usted acaba de aprender una palabra en griego y ahora ya la entiende. Cuando se escuche a una palabra decir Pentecosté, una persona, pronunciarla, a esa persona está diciendo 50. Usted reconoce ahora la palabra porque alguien le dijo el significado. Recuerde eso porque va a ser muy importante. A veces olvidamos cuáles fueron las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender. Entonces Jesús resucita, muere en tiempo de la Pascua, resucita y Él permanece 40 días con nosotros, con sus discípulos. Y los evangelios narran distintas historias impactantes de cómo Él se aparecía repentinamente en ciertas escenas. Eso lo narran los evangelios y eso es después de su resurrección. O sea que Él no resucitó, salió de la tumba y ascendió al cielo. En su plan dijo: me voy a revelar, me voy a presentar 40 días más. Y en el día 40, justo antes de agarrar un elevador celestial y subir con los ángeles hasta el cielo, Él tiene una conversación muy importante con sus discípulos. La mayoría de nosotros recordamos esa conversación como el día en que les dijo la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar. Lo que a veces omitimos son las palabras que expresa Lucas en el último capítulo. Es el capítulo 24. Lucas narra unas palabras que muchos teólogos coinciden debe haber sido lo último que Jesús pronunció justo antes de elevarse hacia el cielo. Eso no es tan relevante como lo que significa. En qué momento lo dijo no es tan relevante como el significado de lo que dijo. Pero Lucas y Hechos tienen el mismo autor, Lucas. Lucas escribió Lucas y muchos atribuyen la autoría del libro de los Hechos también a Lucas. Y Hechos capítulo 1 narra exactamente lo mismo. Entonces vamos a leer la versión de Lucas en Lucas y la versión de Lucas, pero en Hechos capítulo 1, el primer capítulo de Hechos. Lea Lucas 24 conmigo, versículo 49. Este es el anuncio de la promesa, mírelo pues. Dice: he aquí, le dice Jesús a sus discípulos, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero, ¿qué dice ahí? Quedaos. O sea, para nosotros hoy, en nuestro lenguaje común es quédense. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Y ese poder sería más adelante, lo vamos a leer, el Espíritu Santo descendiendo sobre ellos. Pero era necesario que Jesús regresara al trono, regresara al reino, para que pudiera enviar su presencia a nosotros por medio del Espíritu Santo. Déjame explicarle esto. Dios está en su trono, ¿sí? Y Dios, como Yahweh, Elohim, no abandona el trono. Él siempre ha estado sentado en el trono. Entonces, para que pudiera enviar a su Hijo, su presencia en nosotros, como dice la Biblia, un despoje, despojarse, significa que Él encarnó su presencia a través de Jesús. Pero eso no significa que Dios dejó el trono. Eso es lo maravilloso de la omnipresencia de Dios. Él pudo poner sus pies sobre la tierra a través de la persona de Jesús, pero Dios, como soberano rey del universo, seguía en el cielo. Y Jesús lo manifestaba. Les enseñó a orar al Padre que está en los cielos, Él estando en la tierra. Siendo Dios en la tierra, siempre reconoció su presencia paternal en el trono. ¿Me está siguiendo acá? Lo cual significa que en ningún momento dos presencias de Dios estaban aquí. Dios estaba en el trono y Jesucristo estaba en la tierra. Entonces había un embajador del reino de los cielos aquí con nosotros. Jesús regresa y entonces envía a su Espíritu Santo, pero no podía tener a dos acá. Él se fue y envió entonces a su Santo Espíritu. Fue una promesa de que lo enviaría. Ahora mire lo que dice Hechos capítulo 1. Es el mismo autor, diferente libro, pero volviéndolo a narrar con un poquito más de detalle. Hechos capítulo 1 versículo 4 dice: y estando juntos, o sea los discípulos, les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, o sea, que se quedaran. Son otras palabras, pero el mismo mandato. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No dijo cuántos días, solo dijo no muchos días. Ahora, ¿usted cree que Dios no es intencional? Dios todo lo tiene planificado. No les dice cuántos días, solo les dice: esperen, quédense en Jerusalén, no se vayan a ir de acá. Y esto es bien interesante, porque si usted retrocede en la historia, les había comisionado: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Pero antes de ir a predicar, es como decirles: van a ir a predicar, predicar el evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de que vayan, espérense un rato. Eso es como que usted ya terminó su pensum, último día de clases, último examen del colegio, pero todavía no se ha graduado. Todavía no tiene el título en su mano que lo califica como bachiller. Es el día que usted ganó el privado y dijo: soy licenciado, soy ingeniero. Sí, pero todavía no le han cambiado la borla del lugar. Hay un acto importante que no se ha cumplido todavía público. Entonces Dios guarda ese momento para 10 días después. Entonces 40 días estuvo. Espero que no tenga que enseñarle matemática básica a estas alturas. Más 10 días que se tardó. ¿Sabe cuánto es 40 más 10? 50. ¿Sí? Qué bueno, sabe sumar. Son 50 días. Y esos días 50 se estaba celebrando en Jerusalén la fiesta de Pentecostés, que en el Antiguo Testamento, ya se lo enseñé, ya se había conmemorado como el día del Shabbat, donde estaban conmemorando las tablas de la ley y la ley que Dios les había dado a través de Moisés miles de años atrás. Entonces no era coincidencia, todo estaba planificado. Jesús sabía que 10 días después de que Él se iba, toda la región se iba a concentrar en Jerusalén.
gente de distintos países, de distintas lenguas, pero que ya estaban acostumbrados a viajar a Jerusalén, estarían concentrados en una fiesta importantísima. Pudo haber llegado en el día 9 después de que se fue, pero en el día 9 no habían viajado todas las personas de distintos puntos hasta el lugar más estratégico donde el Espíritu Santo pudo haber llegado, Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy tiene que entender que Jerusalén, Israel, es el reloj profético de Dios. Todo lo que ocurre en Israel, todo lo que ocurre en Jerusalén tiene impacto a nivel global, y hasta el día de hoy geopolíticamente lo seguimos viendo. No hay cosa que pase en Jerusalén que no le preste atención el mundo entero, aún los no creyentes. Estuvo bueno. Entonces les dice: no se vayan, ustedes van a predicar, pero quédense y esperen. Y como ya habían pasado 3 años con el maestro, le voy a enseñar una palabra que ellos ya habían guardado en su corazón: obediencia. Ya habían pasado 3 años de escuela de que lo que Jesús dice se va a cumplir. Entonces faltaba algo, faltaba activarlos, les faltaba empoderar su lengua, porque los mandó a predicar, pero todavía su lengua no tenía poder. Déjame especular un poquito, porque la Biblia no narra esto. Si ellos se hubieran ido a predicar y no hubieran esperado en Jerusalén, el Espíritu Santo no los hubiera tocado, no hubieran sido alcanzados con el poder de Dios, y probablemente el evangelio no se hubiera esparcido en todo el mundo, porque hubieran seguido una orden, pero sin poder. Sin poder. Y si usted va a seguir una orden de parte de Dios, no siga únicamente las instrucciones. Entienda que el poder de Dios tiene que estar en usted, lo tiene que capacitar y preparar para ello. Eso sería como que usted recibió de niño una profecía de que sería siervo de Dios, pero todavía no se ha capacitado y no ha recibido el poder de Dios para hacerlo. Entonces, lo más seguro es de que su buena intención de hacer las cosas, su ministerio va a estar débil. El Espíritu Santo nos fortalece espiritualmente, nos capacita, nos edifica, nos envía, nos empodera para hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer. ¿Me estoy dando a entender acá? Y hay una historia que a mí me gusta contar mucho en pos de el Pentecostés, porque revela todavía mejor el objetivo por el cual Dios hizo lo que hizo en Pentecostés en el libro de los Hechos. Vamos a regresar a un libro profético llamado Sofonías. Es un libro pequeño en la Biblia, pero aunque no me lo crea, existe. ¿A cuántos de ustedes les gusta leer? Los que no dijeron amén tienen un problema, porque déjame decirle algo: a Dios le gusta escribir. So if you don't like reading, you have a problem, porque Dios es un escritor, es un autor por excelencia. Y si usted no lee la palabra de Dios, y quiero asumir de que usted es salvo, una vez escuché a un predicador europeo decir esto. Decía: imagínese que a usted no le gusta leer y que llega al cielo y conoce a varios de los escritores de la Biblia. Sabemos que es un autor, pero hay varios escritores. Y se acerca a Sofonías y le dice: estás aquí. Sí, ¿qué te pareció mi libro? Y usted: ¿cuál libro? ¿No leíste el libro? Yo no sabía que estabas ahí. ¿Ya? Porque sí existe. Hay un libro en su Biblia en el Nuevo Testamento que se llama Filemón, y se va a acercar Filemón y le va a decir: ¿leíste mi libro? No, y solo es un capítulo. Sofonías es un libro en su Biblia, y vamos a leer el capítulo 3 y versículo 9. Voy a leerles ahorita la traducción al lenguaje actual por un objetivo claro que quiero dejar marcado, y luego voy a parafrasearles la versión Reina Valera, que es la que creo que muchos de ustedes tienen. Dice Sofonías 3:9, para que vean cómo esto hace eco en el Pentecostés. Dice: cuando llegue ese día, acuérdense que esto es profético, haré que todos los pueblos hablen un lenguaje limpio de toda maldad. ¿Sabía usted que su boca tiene limpieza o impureza? ¿Pureza o impureza?
La Biblia lo dice muy claramente. ¿Qué sale de su boca? Palabras de bien, palabras de maldad, palabras de bendición o palabras de maldición. Perdón que me detenga acá, pero es que es bien importante que entendamos esto, porque la boca habla de lo que en el corazón abunda, ¿no? Jesús mismo lo dijo. La Biblia lo aclara muy bien. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo siempre le digo a la juventud cuando les predico este tema: ¿quieren conocer a una persona? Escuchen lo que habla su boca, la pureza de sus palabras. A mis alumnos les vengo diciendo esto desde hace años, y aquí veo varios sentados, y exalumnos también. Desde hace ratos vengo diciéndoles: cuando ustedes quieran conocer si la persona con la que ustedes quieren tener una relación sentimental es buena o no, escúchenla hablar. No cómo se peina o maquilla toda la mañana, ni cómo se perfuma, aunque todo eso es importante. Huela bien, por cierto, hombres huelan bien, va, ni modo, hay que poner de su parte. Pero si realmente quiere conocer el alma de alguien, escúchela hablar. Porque todos tenemos temas favoritos, y si una persona solo habla de fútbol, ¿qué cree que hay en su corazón? Pasión por el fútbol. No estoy condenando a nadie, a mí también me gusta el fútbol. Eso estoy diciendo que hablamos normalmente de las cosas que nos apasionan, las cosas que priorizan muchas veces nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, para mí, perdón que me meta aquí con mi testimonio personal, pero una de las cosas que me atrajo de mi esposa, después de su mirada, sus colochos y todo lo demás, voy a aclararlo muy bien, porque mis ojos vieron su físico antes de conocer su personalidad, pero donde realmente dije, me interesa conocerla más profundamente, fue cuando la escuché hablar. Su voz, su comunicación y lo que ella decía era algo que era compatible con lo que yo hablaba. Dije, tenemos intereses en común. Y para reducírselo en una sola expresión, los dos amamos a Dios, servimos a Dios. María Eugenia hablaba constantemente de las cosas de Dios, y no estoy diciendo que no hablaba de otras cosas, pero eso fue lo que me atrajo, porque yo sabía mi destino. Y dije, tengo que tratar de buscar a una persona cuyo destino sea compatible con el mío. Y cuando le escuchaba a ella decir, yo nací para servir a Dios, yo le canto a Dios porque lo adoro, lo amo, y él lo expresaba constantemente la importancia de su servicio a Dios, dije, ok, encontré a alguien cuya vida es compatible con la mía. Ahora, hoy no venimos a hablar del día cariño ni nada de eso, pues, de relaciones, pero sí quiero remarcar lo que Dios está haciendo acá. ¿Por qué? Porque dice, haré que todos hablen un lenguaje limpio de toda maldad, lo cual significa que si hay lenguaje puro, tiene que existir lenguaje impuro. Si hay lenguaje limpio, significa que tiene que existir lenguaje sucio, pues, si lo quiere hablar así. Tiene que ver el opuesto. Si Jesús está diciendo, si Dios está diciendo a través del profeta, haré volver la pureza de labios. De hecho, la versión Reina Valera, por si alguien la tiene ahí, dice, devolveré yo la pureza de labios. Todos digan devolver. Devolver. Entonces la pregunta acá, si la va a devolver, de acuerdo a la versión Reina Valera, no la que está en las pantallas, si la va a devolver, significa que en algún momento la tuvo que quitar, porque solo le puede devolver algo a alguien que tiene lo que originalmente se quitó. Una persona no le puede devolver algo si no es la persona que lo tiene en potestad. Si yo le devolví a usted las llaves, es porque las tuve en algún momento. Entonces, si Dios dice devolveré la pureza de labios, devolveré la lengua, significa que Él la tuvo que haber quitado en algún momento. Y la pregunta crucial es en qué momento la quitó. Bienvenidos al origen del Pentecostés. Génesis capítulo 11. Muchos de ustedes conocen esta historia en una palabra: Babel. De todos los nombres que le puede poner a sus hijos, no le ponga Babel. No le vaya a poner Babel. Y si le pone, no me va a pedir que yo lo dedique aquí, porque Señor bendice a Babel. No puedo, no puedo, ¿ya? Hay ciertos nombres que sí no puedo. Es una broma, pero es que me imagino que nadie le va a poner así a su hijo, ¿verdad? Por más que suene bonito. Génesis capítulo 11, versículo 1. Mira lo que dice acá. Tenía entonces toda la tierra, ¿cuántas lenguas? Una. Ok.
Mire cómo el tema de las lenguas está saliendo acá. Y para los que conocen un poquito el spoiler de Pentecostés, sabe que Pentecostés tiene mucho que ver con lengua. Entonces dice, toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Aquí estamos apenas en el Génesis capítulo 11, estamos en el inicio de todo. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. O sea, encontraron como valle, algo bonito para poder construir. El valle de la ermita sería en Guatemala. O sea, encontraron ahí su valle de la ciudad capital. Y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros. Acuérdense que hablan un solo idioma, ¿verdad? Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo, por cierto, hecho por hombre, ¿verdad? Es un proceso artificial. En lugar de piedra, que por cierto no es hecho por el hombre, la piedra es natural, hecha por Dios. Y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, estos hombres estaban bien determinados. Estos se creían los mejores arquitectos e ingenieros. Y lo preocupante es que Dios mismo ve sus corazones, ve sus intenciones y reconoce que si se ponen de acuerdo así, pueden llegar a lograr cosas muy grandes. Entonces Dios, no puedo decir que se preocupa, porque Dios no es un Dios preocupado, pero Dios sí examina el corazón de ellos y entonces toma una decisión. Y descendió Jehová. Todos digan descender. A los que recuerdan el Pentecostés, que ahí vamos a llegar, saben qué fue lo que pasó. Descendió el Espíritu Santo. Entonces aquí dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Yo me imagino a Dios, yo sé que es una forma muy cómica, ¿verdad? Y humana, y con respeto lo hago, a Dios haciendo así, un poco sorprendido de lo que los hombres son capaces de hacer cuando se ponen de acuerdo y hablan el mismo idioma. Y se queda viendo, y me imagino que examina sus corazones, porque Dios es Dios, ¿verdad? Y dice, oh, estas intenciones están correctas, están incorrectas. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. No reconoce que necesariamente van a llegar al cielo, pero sí les dice que esto no lo van a parar. Nada los va a detener. Déjeme decirle qué significa Babel. Babel significa confusión, en una palabra. Entonces viene Dios y decide confundirles la lengua. ¿No le parece súper curioso cómo Dios interrumpió la obra? Pudo haber mandado lluvia, tormentas. Vimos que en el Éxodo sabe mandar pestes, langostas, granizo del cielo, fuego como Sodoma y Gomorra. Pudo haber destruido de cualquier forma. En lugar de destruir la torre, ¿sabe qué hizo? Les confundió la lengua. ¿Sabe qué es lo único que se necesita para que un hogar se destruya? Para que una iglesia se separe y se divida. Que dejemos de tener el mismo idioma, el mismo espíritu, que ya no estemos de acuerdo, que ya no nos podamos comunicar. ¿Sabe usted cuál es la razón principal de la mayoría de divorcios en el mundo? Y usted va a pensar que es la infidelidad, y no lo es. Es problemas de comunicación. Cuando la comunicación falla, cuando no existe la comunicación, o cuando sí es existente pero está llena de traiciones, mentiras, engaños, etcétera, todo lo que usted quiera. Hay impureza, cuando hay insultos, cuando la voz y la palabra que sale de la boca de uno o del otro se corrompe, es la palabra que está buscando. Se corrompe. Entonces Dios sabe que para interrumpir la obra, en lugar de botarles la torre de castigo, porque al fin y al cabo es Dios, solo ¡pum! Con su meñique. No, de chau, how do you say? Chau. Sí, dedos del pie. El dedito pequeño del pie, ¿verdad? Un soplo, se abrió el mar, ¿verdad? Con un soplo de su nariz. Imagínense, solo tenía que hacer así, se caía lo que sea que estaban intentando construir. Al fin y al cabo ni lograron construirla. Por cierto,
¿Por qué los arqueólogos hasta el día de hoy no la han encontrado? Porque no la construyeron, no lo lograron. Ese es un discurso apologético que usted tiene que aprender. La gente le va a decir: no, la Torre de Babel es una mentira bíblica. No, ni un arqueólogo la ha encontrado, y no la van a encontrar si no lo lograron edificar. Entonces Dios lo único que tiene que hacer para interrumpir la obra de personas es confundirle la lengua. Y por cierto, perdón que cuente lo que va a pasar después en Pentecostés, pero ¿qué es lo que hizo Dios para que se unificara otra vez el cuerpo de Cristo y regresara la relación entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios? Trabajar su lengua en el día de Pentecostés, cuando desciende sobre los discípulos y empiezan ellos a hablar en lenguas que muchos de ellos ni reconocían. Eran lenguas extranjeras, lenguas diferentes. Pero más importante que los lenguajes o las lenguas humanas que pudieron haber hablado ellos, es que tuvieron comunicación directa con el Espíritu Santo. Se abrió una puerta. Esa puerta la abrió Dios. No la abrieron ellos, no la abrió un pastor que dijo: se abre una puerta. No, la abrió Dios mismo. Y con ese bautizo de Espíritu Santo en el día de Pentecostés, volvió a unir al cuerpo, volvió a unir a los hijos con el Padre. O sea, ¿quiere usted que Dios reúna a su familia? Restablezca los lazos de comunicación. ¿Quiere usted estar más unido correctamente con su pareja, su matrimonio? Purifique su comunicación. ¿Quiere usted estar más unido con el Padre? Purifique su comunicación y ore a Dios. La comunicación trae lazos, junta personas, junta propósitos. Si nosotros empezamos a hablar un idioma irreconocible, ¿cómo va a ser difícil que las personas reciban el evangelio? Levante la mano si usted entiende lo que voy a decir ahorita. Corner Hashedia Sheucheka Dios. ¿Alguien? Corner Hashedia Sheucheka Dios. Nadie de los que está aquí lo reconoció. Es más, probablemente están pensando o que estoy hablando en lenguas, o que estoy borracho, o que saber ni qué fonema me inventé antes de salir a predicar. Pero si aquí estuviera sentado una persona de Chiquimula, de Camotán, y habla chortí, sabe que acabo de decir: este es el día que hizo el Señor. Pero entonces, ¿cómo lo conocerán si nadie les predica? ¿Y cómo van a oír? O sea, ¿cómo van a oír si les predican en el único idioma que ellos conocían? El idioma con el que se comunicaban entre ellos. ¿Cómo se iba a esparcir el evangelio en el mundo si solo se hablaba español, o solo se hablaba inglés, o solamente se hablaba hebreo? Recuérdese que el evangelio tenía que alcanzar los confines de la tierra. Ir y predicar a toda criatura, todo el mundo, y por todo el mundo y predicar. Esa misión es grande, pero solo se puede lograr si se empieza a diversificar la lengua. Pero antes se tiene que purificar por medio del Espíritu Santo, para que lo que prediquen sean palabras puras, palabras de verdad, palabras con autoridad, para que el evangelio pudiera penetrar, llegar y alcanzar los confines de la tierra. Esa es la preparación del Pentecostés. Entonces, si lo quiere ver así, el Pentecostés es la reversión de lo que pasó en Babel. ¡Pum! Y Sofonías, el profeta, había dicho: en Génesis pasó tal cosa, pero vendrá un día que Dios va a unificar la lengua y la va a purificar, va a devolver la pureza en los labios. Lo que le acabo de predicar es mejor de lo que usted se acaba de imaginar. ¿Ya? This is really good. Esto es muy bueno. Esto es importante para su fe. Hechos capítulo 2. Vamos al día de Pentecostés, pues. Los discípulos hicieron caso. Jesús, su presencia física se fue, y ahora va a enviar su presencia espiritual a través del Espíritu Santo. Los discípulos están en una ciudad, pero le voy a explicar algo y lo va a ver en un momento en unas imágenes. Los
discípulos están aterrorizados. Ellos ahorita no están empoderados, al contrario, se sienten débiles y probablemente muy vulnerables. Y están huyendo y salían probablemente a hacer las compras, a comprar el desayuno, los huevitos, los frijoles, a hacer las cosas del lugar donde estaban reunidos en una casa. Pero cada vez que salían, sabían que su vida estaba en peligro. Porque decir que eran discípulos de Jesús podía significar para ellos la muerte. Entonces están reunidos, están orando en una misma lengua, pero tienen cierto temor probablemente, pero están haciendo caso, están obedientes, expectantes a lo que Dios quería hacer. Entonces Hechos capítulo 2 narra esto, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, recuérdese que la fiesta judía que iba a reunir a todos los lugares, empezó a juntar a todos. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hace unos días, a los que vivimos aquí por ese sector, sé que en distintas partes de la capital también pasó, cayó una lluvia muy fuerte, cayó granizo. Justo en ese momento yo estaba en una conversación con mi mamá y le decía: ¿ya vio el granizo que está cayendo? Ella lo miraba por la ventana y yo simultáneamente, vivimos obviamente en casas separadas, pero estábamos por teléfono, y ella miraba el granizo que caía afuera de su casa. Yo lo miraba, lo contemplaba al mismo tiempo y le decía: esto es la naturaleza actuando como la naturaleza actúa. ¿Usted se imagina cuando el granizo es enviado por Dios en forma de juicio? O cuando Dios envía una tormenta, una lluvia, está acompañada del poder intencional de Dios. Por ejemplo, una de las 10 plagas de Egipto fue granizo sobre todo Egipto. Todo Egipto. Este no fue un granizo de esas pelotitas que caen en el jardín de su casa a inicios del invierno. Ese granizo destruyó plantaciones y hasta mató gente y animales que estaban afuera. Entonces, cuando Dios envía soplos, aire, lluvias, eso no es cualquier cosa, no es un, sino que es algo estruendoso. Entonces la narrativa acá la tiene que dimensionar como que es enviada por Dios, no que empezó a llover, ¿ya? O entró un chiflón, como decimos a veces, ¿verdad? Esto fue fuerte, dice: estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y comenzaron, porfa ya, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esto lo dice la Biblia así. Y a mí, aunque me encanta contar historias, pues si no se ha dado cuenta, me gusta narrar, yo me quedo corto con lo que probablemente pasó ese día. Se han hecho muchos intentos a través de la cinematografía de poder representar lo que la Biblia nos enseña. Por eso va a encontrar muchas películas documentales de cómo se abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Dios atravesara, pero va a encontrar distintas manifestaciones, producciones que hasta el cine puede llegar a hacer. Lo que está pasando ahí son precisamente los momentos en los que los discípulos están reunidos. Se ve claramente que ellos están reunidos en una casa y no pueden hacer más que lo que Jesús les mandó a hacer. Aparte de coexistir y convivir, empezar a orar. Lo que ustedes están haciendo ahí es obediencia a Dios. Están usando la única comunicación que tienen ahorita con el Padre, que es a través de la oración. Pero justamente en unos segundos el Espíritu Santo está por empezar a soplar en aquella casa, como se lee en Hechos capítulo 2. Y no fue un viento cualquiera, sino que es un viento recio y fuerte que primero les llena de asombro, y conforme llena la casa está a punto de bautizarlos a ellos. ¿Por qué hay personas afuera? Porque recuérdese que era el día de Pentecostés, y como era el día de Pentecostés, había muchas personas afuera de diferentes naciones, pueblos, ciudades, que hablaban obviamente otro idioma. Hay 3 cosas que ocurrieron en Pentecostés que yo puedo anotar acá para aprender y cerrar este capítulo
en su vida y en su fe. Y espero que hoy haya entendido que Pentecostés y el Espíritu Santo no es algo, no es una sustancia, no es un elemento, no es una cosa mística. El Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros, su presencia en nuestras vidas. Déjame decirle algo, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo nos puede bautizar. Bautizarnos en el Espíritu Santo no es sinónimo de expresiones extrañas o cosas raras nada más. He visto muchas cosas ocurrir en la presencia del Espíritu Santo, entre ellos muchos milagros. Pero hay una cosa que el Espíritu Santo sí hace: unifica. La iglesia sin el Espíritu Santo no estaría unificada, como vimos en Babel. Estaría dividida, separada, y no podría edificar nada. El Espíritu Santo unifica, junta, vuelve unánime las intenciones y los planes y propósitos de Dios. Ahora, después de esa fecha, después de ese acontecimiento que sus ojos acaban de ver, con la limitada manera que una producción audiovisual lo puede lograr, hasta el día de hoy sigue vigente. El Espíritu Santo no vino a caer, y para eso tendría que leer usted las cartas de Pablo únicamente sobre los apóstoles. Después ellos salieron a predicar, imponían manos sobre las personas, los invitaban a entregar su vida al Señor, pero oraban para que el Espíritu Santo también llenara a toda gente. Y hasta el día de hoy, más de 2000 años después, eso que usted acaba de ver sigue ocurriendo, y no tiene que manifestarse por medio de aires o vientos. Solamente un alma aquí, o si me está escuchando a través del mensaje, tiene que decir nada más: Espíritu Santo, bautízame. Espíritu Santo, te recibo. Déjeme decirle algo como alguien que ha caminado con el Espíritu Santo, que yo tenga memoria, aquello que yo ya pueda sentir, percibir el Espíritu Santo en mi vida hasta el día de hoy, desde los 12 años. Fue a los 12 años donde yo pude entender lo que significaba la presencia de Dios en mí. Y a pesar de que yo había conocido a Jesús desde pequeño, se me predicaba de Jesús, yo hablaba de Jesús y cantaba de Él, y hasta de niño simulaba que predicaba de Él con las pocas palabras en español o en inglés que salían de mi boca, de chiquito, de bebé. Conocí al Espíritu Santo cuando voluntariamente le dije: quiero conocerte. Y eso hizo que mi vida cambiara por completo. ¿Por qué? Porque hasta ese día yo me había vuelto receptivo del mensaje, y eso está bien, recibes de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo te toca, ya no únicamente recibes, sino que das de Dios. Ya no eres únicamente un ente, un ser receptivo, sino que empiezas a dar. Tú no puedes ir a predicar sin el Espíritu Santo. No puedes ir a orar sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vive dentro de ti la presencia de Dios, y ahora estás capacitado para hacer la obra. Entonces hay quienes podrían estar aquí, o a quienes tú le vas a predicar, que podrían decir: yo ya entregué mi vida a Jesús. Y qué bueno, porque la salvación probablemente ya llegó a sus vidas. Pero cuando el Espíritu Santo toca la vida de alguien, lo empodera, lo capacita. Tal vez la razón por la que muchos de ustedes todavía no han sentido la activación ministerial, la activación del propósito de Dios para tu vida, es porque todavía quizás no te has atrevido a caminar con el Espíritu Santo. Porque si caminaras con el Espíritu Santo, dentro de ti estarían las respuestas a las preguntas que tienes. Estarían las soluciones a tus necesidades, porque ya vive dentro de ti la presencia de Dios. ¿Puedes cerrar tus ojos unos instantes? Porque una de las primeras cosas que Dios hace es establecer o restablecer la comunicación de los hijos con el Padre a través del Espíritu. Y hoy, en el nombre de Jesús, creo que no hay un lugar más indicado, físicamente hablando, que la casa de Dios, la casa del Padre, para que el Espíritu Santo pueda tocar tu vida, pueda llenarte, pueda bautizarte en Él, sumergirte en Él,
pueda empezar a ocupar rincones de tu mente y tu corazón que quizás no habías entendido que eran reservados para la morada de Dios. Hay quienes aquí probablemente nunca han perdido su salvación, pero tal vez te has alejado a través de tus acciones, de tus pensamientos, de las decisiones que has tomado humanamente. Todos hemos estado ahí, no te condeno con ello, pero habías sentido distante a Dios. Dios siempre había estado ahí. Lo único que tienes que hacer ahorita es decir: Espíritu Santo, entra en mí, mora en mí. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que puedas soplar espiritualmente sobre cada alma sedienta y receptiva a tu amor y a tu presencia esta mañana. Si hay alguien aquí, Señor, que todavía su vida se ha sentido vacía, porque te conoce de oídas, te conoce porque te ha escuchado a la gente hablar de ti, mas todavía no siente que tiene comunión e intimidad contigo, Espíritu Santo, toca a esa persona que en el nombre de Jesús quiera empezar un nuevo tiempo contigo. Habla a las vidas de personas aquí que están por entrar en nuevos capítulos en su caminar y su existencia terrenal. Personas que están formando familias, matrimonios, sueños y ministerios que tú estás formando desde ya, sean capacitados por el mismo Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Personas a quienes has llamado a predicar el Evangelio, personas a quienes estás llamando a orar por los enfermos, a orar por las viudas, a restaurar vidas, al ministerio del consuelo y de la reconciliación. Padre, en el nombre de Jesús, que nadie dé un paso al frente sin el reconocimiento de la necesidad de tu presencia en ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.